Bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí. Este, Vamos a iniciar la sesión mensual del mes pasado porque no habíamos podido, pero ya estamos aquí. El día de hoy vamos a ver un tema que es importante saber ay, perdón, porque pues es el tipo de pacientes que manejamos todos nosotros. Pues normalmente son pacientes que tienen hipertensión, que tienen algún grado de cardiopatía, y es importante saber identificar electrocardiográficamente el crecimiento de las cavidades cardíacas, tanto auriculares y ventriculares. El tema lo va a presentar la doctora Darcy Marie. Ella es anestesióloga cardiovascular, egresada de ahí del Instituto de Cardiología, y sí les quiero pedir aquí que estos minutos de plática no se desconcentren para que no le pierdan el hilo a la secuencia. La doctora Darcy, la verdad es que tiene el dominio del tema y lo hace muy sencillo como para que le podamos entender y se nos quede prácticamente la información. Entonces, estos minutos de plática tampoco es mucho tiempo. Pongan la atención, no se distraigan, y ya verán que el tema del electrocardiograma en los crecimientos de cavidades cardíacas se les va a hacer muy sencillo. Entonces, pues Darcy, nuevamente muchas gracias por ayudarnos con estas sesiones, y adelante, todo tuyo. Bueno, muy bien. Primero, gracias por la invitación. La vez pasada hablamos de todas las alteraciones cardiovasculares en los pacientes neurológicos, pero antes de hablar básicamente de los pacientes o de las alteraciones cardiovasculares que pueden haber, pues yo creo que es súper importante que estemos súper atentos al electrocardiograma y sepamos identificar. La mayoría de estas cosas que vamos a ver ahorita se ven en electrocardiogramas de 12 derivaciones. Es muy difícil que nosotros podamos diagnosticar o juntar los criterios como tal que existen para un crecimiento de cavidades cardíacas solamente viendo nuestro monitor. Acuérdense que nuestro monitor pues no es algo diagnóstico en realidad. Si yo sospecho alguna cosa o la veo, tengo que tener un electrocardiograma de 12 derivaciones siempre para tratar de hacer un diagnóstico certero, aunque acuérdense que esto no es un diagnóstico completo, ¿no? O sea, en realidad se juntan criterios y esto nos puede sugerir alguna cosa que ya apoyaríamos con alguna otra herramienta diagnóstica, pero nos ayuda muchísimo para apoyar alguna sospecha que nosotros tengamos. Por eso es que se vuelve tan importante. Ahora, eh, puede haber crecimiento de aurículas, puede haber crecimiento de los ventrículos, pero evidentemente nosotros tenemos que enfocarnos muy bien si, de acuerdo a la patología que tiene el paciente previa, tiene un tipo de crecimiento en el que se dilató, o sea, que se adelgazó como tal la pared auricular o ventricular, pero que en realidad sigue estando hipertrófica, por eso nos va a dar datos como tal de una cardiopatía dilatada, a diferencia de cuando es una miocardiopatía, por ejemplo, de tipo hipertrófica, o que hay crecimiento de alguna cavidad por hipertensión crónica, por una estenosis aórtica, etcétera. eh, el crecimiento este es de engrosamiento como tal de la cavidad, entonces, o engrosamiento como tal del músculo cardíaco. Entonces, los voltajes se van a ver completamente diferentes. Ahorita vamos a ver cuáles son las características como tal que se tienen que ver, pero es muy importante que aprendamos a diferenciar entre una y otra, ¿vale? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, porque en realidad hay que dividirlo entre aurículas y ventrículos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las derivaciones específicas donde yo tengo que ir a buscar si es que tengo algún diagnóstico de sospecha o en mi revisión normal del electrocardiograma. Acuérdense que hacemos la revisión normal de ritmo, frecuencia, luego vamos a hacer la medición del P, el QRS, etcétera. Si en algún momento que yo estoy haciendo todas estas mediciones lo brinca, entonces en ese momento yo ya puedo sacar todas estas herramientas que yo les voy a dar y aprender a hacer estos cálculos para ver si en realidad
coincide con lo que yo estoy sospechando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser el crecimiento de cavidades auriculares. Entonces, ¿dónde vamos a ver el crecimiento auricular? Va a ser principalmente, obviamente ya sabemos que es la primera parte donde se analiza la onda P. Entonces, ¿cuáles son las características de la onda P normal? Que eso lo tienen que tener así muy bien grabado. Ustedes tienen que saber cómo es un electrocardiograma normal para que en el momento que las cosas no sean exactamente como dice el libro o las indicaciones de esto es un electrocardiograma normal, entonces yo ya tengo que ir a buscar algo más. Lo más importante es saber decir, esto no es normal. Entonces, ¿cuáles son las características de mi onda P normal? Que sea positiva en las tres derivaciones inferiores, que sería D2, D3 y ABR, casi siempre es negativa en ABR, y esto es súper importante y necesito que se lo graben, es bifásica en B1. ¿Qué significa bifásica? Que tenga una parte positiva y otra parte negativa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la duración normal que tiene que tener la onda P? Que sea menor a 12 segundos. ¿Qué significa esto? Estamos juntando tres cuadritos, ¿no? Yo lo que siempre trato de explicarles cuando platico con alguien más de electro es que traten de hacerlo como de una forma muy sencilla. Acuérdense que hay cuadritos grandes y hay cuadritos pequeños. Cada cuadrito pequeño es de 0.04. Si estoy hablando de que es de 0.12, entonces son tres cuadritos pequeños, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la altura, serían 2.5 cuadritos hacia arriba. Ajá, de acuerdo a la amplitud que tiene que tener la onda P. Ahora, así como existe el vector ventricular, también existe un vector auricular. Entonces, ¿hacia dónde lo voy a ver o dónde lo voy a buscar intencionadamente? Va a ser en la derivación de 2, ¿de acuerdo? Porque justo ahí es donde se va a ver el mayor voltaje de la onda P. Hacia allá se va a ver el eje como tal de la onda P. Entonces, si se fijan bien, la primera, esto es un electrocardiograma normal. ¿Cómo yo voy a ver la onda P? Esto es un zoom que le estamos dando. La duración, primero que nada, es de 10 milisegundos, ¿no? O de 0.10 segundos. Entonces, aquí directamente yo estoy diciendo, ok, esto es una duración normal. Ahora, todos sabemos que primero late la aurícula derecha y luego late la aurícula izquierda. ¿Qué es lo que me va a estar diciendo? La primera parte que yo voy a ver corresponde a la despolarización del lado derecho y la segunda parte corresponde a la despolarización del lado izquierdo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que me está diciendo todo esto? Trazo que yo estoy viendo es un D2. Si yo al contrario, en vez de encontrar una onda P con duración o con un inicio normal, si se fijan, esta es la morfología normal, esta la voy a ver una onda P muy picuda, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tenía que medir máximo 2.5 cuadritos? Fíjense cuánto mide esta, ¿no? Se está pasando de esos 2.5 cuadritos. ¿Qué es lo que me está sugiriendo? Que la primera parte, porque estoy hablando, les había dicho que esta parte, la parte de la aurícula derecha, es la que corresponde a la primera parte del segmento de la onda P. Entonces, si yo tengo esta parte muy aumentada, me puede sugerir que esté con crecimiento auricular derecho, pero tiene que estar conservado el tiempo. Esta parte es sumamente importante. Entonces, si yo tengo aumentado el voltaje, pero el tiempo está normal, yo puedo sospechar que tiene crecimiento auricular derecho. Ahorita les voy a enseñar cómo se va a ver en otra derivación. Ahora, a diferencia de que si yo tengo la altura conservada, pero el tiempo está muy prolongado, o sea que es más de tres cuadritos, entonces me está hablando de que la segunda parte, que es la parte de la aurícula izquierda, que es la segunda que se despolariza, es la que está en este momento con crecimiento. ¿Por qué? Porque tarda mucho más tiempo en despolarizarse porque está aumentada. No sé si me doy a entender esa parte. Por eso es que si ustedes ven directamente un D2 largo, que es lo que la mayoría de las veces vemos en el electrocardiograma, si yo veo cualquiera de estas ondas, ya sea que esté la P mellada, como le dicen en varios lugares, o que esté aumentado como tal mucho el voltaje, entonces yo ya puedo tener este índice de sospecha. Ahora, ¿qué otra cosa o dónde más lo puedo revisar? Si yo ya les dije que lo primero es verlo directamente en el D2 largo. ¿Y qué voy a hacer después? Irlo a buscar sobre la derivación B1.
¿Cómo lo voy a hacer o por qué es ahí? Porque B1 está directamente enfrente de las aurículas. Entonces, por eso es que directamente lo tengo que medir ahí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la diapositiva o en la primera o la segunda que la característica de la onda P en B1 es que sea bifásica, ¿no? Entonces, lo normal sería que yo viera un más y un menos. ¿Estamos? Entonces, repitiendo lo anterior, la primera parte, el más, corresponde a la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Porque como está cerca, la mide como una onda positiva. Y la siguiente, estando en la derivación B1, como la ve alejarse, entonces voy a estar viéndola negativa y esa correspondería a la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Estamos? Entonces, hablando morfológicamente nada más de cómo se va a ver la derivación B1, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo vi ya en mi dedos largo que está muy alta la primera parte, entonces ya me está sugiriendo que es crecimiento auricular derecho. Yo directamente ya con mi índice de sospecha me voy directamente a ver B1 y voy a ver que está muy aumentada. ¿Qué significa esto? Que lo voy a ver más, menos. ¿Se fijan esta cómo está? Más, menos. ¿Estamos? Entonces esa parte se vuelve muy sencilla de revisarla. De nuevo, repito, si fuera ahora la izquierda, ¿cuál va a ser la que va a estar más aumentada? La segunda parte, la que era la negativa, porque lo está viendo alejarse, pero toma mucho más tiempo en despolarizarse. Entonces aquí es donde yo voy a ver la parte negativa de este componente bifásico, se va a ver mucho más grande. Por eso se ve más, menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy sencillo. Son estas dos cosas que yo me tengo que aprender para ver crecimientos auriculares. Si ustedes aprenden estas morfologías, en cuanto las vean, va a ser muy fácil que tengan alto índice de sospecha. Y ahora sí, me acerco y los mido. Hago las mediciones como tal, porque ya la morfología me lo sugirió. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio que voy a tener para el crecimiento auricular derecho? Ya habíamos quedado. Si yo tengo crecida la aurícula derecha, va a estar mucho más aumentado el voltaje hacia abajo y a la derecha. ¿Qué va a pasar? Se van a ver más aumentada la onda P en las derivaciones inferiores, en D3 y hacia ABF. Fíjense bien cómo se ve aquí D3 y cómo se ve ABF. ¿Por qué? Porque el eje de la onda P se fue completamente hacia abajo. Ujú. ¿Qué otra cosa es lo que yo voy a ver? Una onda P. Acuérdense que había dicho que se veía delgada, que se veía picuda, pero ¿cuál era la característica más importante? Que tuviera un voltaje muy alto, mayor a 2.5 cuadritos. ¿Y dónde lo voy a ver así? D2, porque ya vimos que es lo normal donde se ve, pero donde se fue el voltaje más, hacia D3 y hacia ABF. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa es muy importante la característica? El tiempo. Ya habíamos quedado que tenía que ser menor a 3 cuadritos. Si yo conservo esto, es puramente crecimiento auricular derecho. ¿Por qué les insisto tanto en esto? Porque hay patologías que hacen crecimientos auriculares bilaterales. Entonces, hay que ver si cumple criterios de uno o de otro, o es puramente derecho o puramente izquierdo. ¿Y cómo es la morfología que voy a ir a observar en B1? Voy a ver menos, ¿sale? Que era lo que ya habíamos visto, les repito la morfología de aquí, ¿no? Menos. Aquí se ve tal cual yo la tengo que valorar, menos. ¿Cómo voy a cumplir criterios de crecimiento auricular izquierdo? Ahora, va a cambiar de nuevo el voltaje. El anterior estaba en D2, ¿no? Lo normal de la onda P. Pero si yo tengo crecimiento auricular izquierdo, ¿qué va a pasar? Va a crecer más hacia arriba, hacia las partes laterales. Entonces la voy a ver sobre D1 y ABL. Entonces ahí es donde intencionadamente yo la voy a tener que ir a buscar. ¿Qué otra característica voy a tener? El voltaje, acuérdense que tiene que ser normal. Aquí yo no tengo que ver la onda pepicuda ni la tengo que ver muy alta. La tengo que ver a una altura o una amplitud normal. Pero ¿qué es lo más importante? Que voy a tener el tiempo como tal aumentado. Ujú. ¿Por qué? Porque la segunda parte que habíamos quedado que correspondía a la despolarización de la aurícula izquierda, le toma mucho más tiempo. Eso acuérdense ustedes, les toma mucho más tiempo. Entonces, como tiene que recorrer más
esa onda como tal de despolarización, entonces le va a tomar más tiempo y el criterio va a ser que dure más de 0.12 segundos. Y de nuevo, ¿cómo va a ser mi morfología de la onda o de la derivación B1? ¿Cómo la voy a ver? Más, menos, menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a ahora diagnosticar o cómo van a ustedes revisar un electrocardiograma? Es cuando vea directamente la onda P o cuando ya empiece yo a ver mi electrocardiograma normal, voy a hacer todas las mediciones. Si yo veo una onda P que está muy alta, que mide más de 2.5 cuadritos o que junto al criterio de que mida ya 3 cuadritos, yo tengo que sospechar alguna otra cosa. O si veo que dura más de 3 cuadritos a lo ancho, o sea, de lo largo o del tiempo, entonces ya me tiene que hacer sospechar alguna otra cosa. Y luego me voy a B1 y confirmo mi diagnóstico de sospecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La onda P primero. ¿Qué es lo que voy a revisar? ¿Cuál es la amplitud? ¿Qué tan alta va a ser? ¿Cuánto es el voltaje? Si es pequeño, es normal, pero si es más de 2.5 milímetros, ¿qué tengo que hacer? Supuestamente o me está sugiriendo que tiene crecimiento auricular derecho. Pero ¿qué pasa? Si yo la duración la tengo normal, pero tengo más de 2.5, crecimiento auricular derecho. Pero si tengo una duración prolongada, pero con una amplitud normal, entonces va a ser crecimiento auricular izquierdo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo tengo todo esto combinado? Pues me darían los criterios de crecimiento biauricular. Por eso es que es tan importante que ustedes aprendan a diagnosticar o a sospechar qué puede tener o qué patologías pueden tener los pacientes, porque acuérdense que un paciente puede no solamente tener una enfermedad, puede tener varias o que se vaya sumando. Hay fallas cardíacas que se vuelven globales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que yo tenga ese alto índice de sospecha y yo diga, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿No? Este electrocardiograma, por ejemplo, es de un crecimiento biauricular. Ahora, no sé si tengan alguna duda o las preguntas se hacen al final, pero ya voy a pasar a la parte de los ventrículos. Adelante, Gracias, y doctora. al final hacemos las preguntas. ¿O alguien tiene preguntas de crecimientos auriculares? Mm, creo que no. Bueno, si no, pasamos al final. Adelante, Ederson. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar como tal de los crecimientos ventriculares. ¿Cómo es que yo lo voy a diagnosticar? Bueno, hay varias cosas, pero esta es la parte donde el doctor les decía que necesito absolutamente toda su atención. Porque si ustedes captan esto muy bien, van a tener las fórmulas a la mano y se les va a hacer muy sencillo después hacer los cálculos. Lo primerito y lo más común que vamos a hablar ahorita va a ser de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una población que desde jóvenes tenemos diagnósticos muy frecuentes de hipertensión arterial, ¿no? Otra cosa es que también tenemos una población que tiene alto índice de estenosis aórtica, por ejemplo, ya sea por alguna valvulopatía congénita o ya nuestra población también está aumentando en el número de ancianos que tenemos y terminan teniendo estas patologías. Entonces, por eso es tan importante que yo pueda sospecharlas con mi electrocardiograma y saber exactamente a quién se lo puedo pedir y a quién no, ¿no? Eso también es importante. Ahora, es muy importante que ustedes aprendan a medir los ejes. Supongo que el doctor ya les ha de haber dado una muy buena clase de cómo es el electrocardiograma normal. Entonces yo tengo que saber cómo tengo que medir hacia dónde se va el voltaje, por ejemplo, de mis ondas, ¿de acuerdo? Principalmente ahorita donde vamos a analizar los ventrículos va a ser en el QRS. Entonces ahí es donde yo también tengo que ver hacia dónde se fue el voltaje. Cuando nosotros vemos o buscamos los ejes del corazón, vamos principalmente a ver hacia dónde se despolarizó el ventrículo izquierdo principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo sospecho hipertrofia ventricular izquierda? Se va a desviar mi eje hacia la izquierda. ¿Se acuerdan hace rato que yo hablaba que si el crecimiento de las aurículas se iba hacia la izquierda, todo se iba hacia arriba, ¿no? Entonces voy a ver aumentado como tal o desviado el eje hacia D1 y hacia ABL. Esto lo tienen que tener así súper específico. Ahora,
La duración normal, porque la duración no debe de modificarse, es que sea entre 0,10 a 0,12 segundos. ¿Qué es lo que, o cómo lo voy a contar? Acuérdense, serían 2,5 cuadritos, máximo 3. No puede durar más ese QRS. ¿Por qué? Porque si no, yo ya estoy hablando de otras patologías. Ya puedo ver ahí bloqueos de rama o alguna otra cosa. Como yo no los voy a confundir con otro tipo de información, lo más importante es que cumpla estos criterios. Siguiente, ¿qué otra cosa va a pasar? El plano de transición, ya lo debieron de haber revisado alguna vez, pero lo normal es que esté entre B3 y B4, ¿de acuerdo? Su plano de transición. Pero ¿qué va a pasar cuando está aumentado como tal el ventrículo izquierdo o está hipertrófico? Se va a desviar ese eje hacia el otro lado. Entonces, yo voy a ver el cambio del plano de transición hacia la derecha. ¿Qué va a pasar si normalmente yo lo veía en B3 y B4? Ahora voy a ver ese plano de transición desviado desde B1 y B2. Entonces, es muy importante que esta morfología que tenemos aquí arriba, ustedes se la aprendan. Fíjense muy bien cómo va a estar. Está muy negativa y muy profunda del lado derecho y muy positiva y alta del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Fíjense bien cómo están B5 y B6. ¿Qué otra cosa puede pasar? Yo voy a ver aumento de voltaje en la onda R y en la onda S de las derivaciones frontales. Y otra cosa muy específica es que voy a ver complejos muy grandes, de gran altura y profundidad. Esa parte es sumamente importante. Entonces, ¿dónde yo voy a revisar? Fíjense directamente cómo está D1. Ujú. ¿Por qué? Porque se va a desviar hacia allá, que es lo normal. La que ven aquí arriba, y esta es cuando tienen crecimiento ventricular izquierdo. Ahora sí vamos a los criterios. De nuevo les repito, yo lo que hago normalmente es revisar el electro normal, veo si la morfología o el cambio, por ejemplo, en este caso en la transición, me está dando alguna información, entonces ahora sí me voy a las derivaciones específicas para empezar a hacer los cálculos. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir, primero que nada, a ver dónde está o cuánto mide la S en D1 y la R en B5. ¿De acuerdo? Entonces voy a revisar las dos principalmente. Dije D1, ¿verdad? Es B1. Entonces me voy a ir directamente a mis derivaciones precordiales, estas específicamente, que les dije que se fijaran muy bien en la morfología. Fíjense cómo está aquí muy negativa y aquí muy positiva. Esta morfología, por eso yo les repito que es la que se tienen que aprender. Voy a ir directamente a revisar esas derivaciones precordiales. ¿Qué es lo que voy a buscar o contar? ¿Cuántos cuadritos pequeñitos tengo aquí directamente en lo negativo en B1? Ajá. Entonces, esta que ustedes están viendo aquí es la S tan profunda y tan negativa en B1. Y luego voy a ir a buscar intencionadamente el lado izquierdo. Ajá. Y voy a ver cómo está la R en B5 o en B6. Hay diferentes autores que dicen que yo puedo revisar cualquiera de las dos, ya sea B5 o ya sea B6. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a contar este número de cuadritos y los voy a sumar entre los dos nada más. Si me da más de 35 milímetros, o sea, más de 35 pequeñitos de estos, entonces yo voy a cumplir los criterios del índice de Sokolov de que tenga crecimiento ventricular izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Directamente puedo irme hacia B5 o B6 y si la R mide más de 25 milímetros, también me está sugiriendo que puede tener crecimiento ventricular izquierdo. O me voy a las derechas, que sería B1 o B2, y voy a ver toda la negatividad, toda la parte de la S que esté negativa, también los puedo contar. Y si me da más de 30, también es otro criterio. Por eso es que se vuelve tan importante que yo me vaya directamente a ver los precordiales y voy a ver B1 y voy a ver B6, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hay un criterio o otra medición que se llama voltaje de Cornell. Voy a buscar directamente ABL, ajá, y voy a ver cómo está la R, o sea, la positividad en ABL, porque se acuerdan que habíamos quedado que iba a aumentar el voltaje de D1 y ABL.
Entonces, si yo tengo aumentado también el voltaje hacia ABL, voy a ir a buscar cómo está la R. Si está muy picuda, si está muy positiva, yo la voy a contar, a ver, obviamente, cuántos cuadritos me da, y voy a volver a buscar aquí la S, o sea, la negatividad de BR. Ahorita lo vamos a ver todo esto en un electro para que se les haga más sencillo. Pero estas dos también las puedo sumar, y si me da más de 20 milímetros en mujeres o más de 28 en hombres, también me sugiere hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Que este es el más famoso, pero es muy tardado de hacerse, o a veces a la gente le cuesta un poquito más de trabajo. Por eso yo lo primero que les digo es, vean la morfología, si les sugiere, háganle el Sokolov, y si les queda algo de duda o queda limítrofe en alguna de estas mediciones, entonces ahora sí me voy al siguiente. Ahí sí voy a hacer el cálculo del índice de Lewis. ¿De acuerdo? Esta la voy a tomar en las frontales. Ajá. Estas habíamos quedado que eran solamente precordiales. Lewis las voy a tomar en las frontales. ¿De acuerdo? Aquí sí. Me voy a ir a D1 y me voy a ir a D3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer de nuevo? Voy a medir primero que nada la R en D1, o sea, la positividad que yo tenga en D1 y la S que tenga en D3. ¿Se fijan estas? Entonces voy a sumar en este punto 18 más 8 y lo voy a tener aquí en la primera parte. Después voy a ir a medir la R de D3, ¿ah? Y lo voy a sumar a la S de D1. Voy a hacer, obviamente tengo la primera suma de lo que hice y luego le resto a la segunda suma de lo que hice. Lo normal es que yo tenga entre menos 14 a más 14, pero para que a mí ya me dé criterios de hipertrofia ventricular izquierda, la resta de estas dos me tiene que dar más de 17 milímetros positivo, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante, más de 17 positivo. Si quieren al ratito hacemos la suma, pero ustedes pueden sumar 18 más 8, la guardan, y luego 7 más 2, y luego hago la resta. Y ahí directamente ya, obviamente en este electro que estoy poniendo de ejemplo, va a cumplir el criterio. Otra cosa que puedo hacer, así como aquí puedo ver nada más directamente la onda R en B5 y B6 que sea sumamente alta y con eso pueda cumplir algún índice de sospecha, aquí también puedo medir la R en D1 y la S nada más de D3, y si me da más de 25, también lo puede sugerir para que no tenga yo que hacer todo este cálculo de arriba. Ajá. Si yo tengo que hacer un cálculo rápido, porque estoy en la consulta preanestésica, me llevan en este electrocardiograma, entonces tal vez solamente le veo un Sokolov y le hago este Lewis rapidísimo y yo digo, no, si cumple criterios, tal vez, entonces yo necesite hacerle algún otro tipo de estudio a este paciente, o es un hipertenso descontrolado, no tiene buen apego al tratamiento. Yo ya sé qué es lo que voy a buscar o encontrar en el transanestésico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa va a pasar y que sea sumamente importante que yo tengo que medir? Otra vez, el lado izquierdo lo voy a medir en B5 y B6, que es donde yo tenía el voltaje más alto. ¿Qué es esto que se llama tiempo de deflexión intrínsecoide? El tiempo de deflexión intrínsecoide nos va a decir el tiempo que se tardó en despolarizarse ese ventrículo que está engrosado, que está tan grueso, que está tan aumentado. Habíamos quedado en los crecimientos auriculares que si a mí me toma mucho más tiempo despolarizarme, es que está crecida esa cavidad o está crecido como tal ese músculo cardíaco. Entonces, ya me está sugiriendo que el voltaje está muy alto. Estoy necesitando mucha energía para despolarizarlo. Pero otra cosa que va a pasar es que el tiempo en el que se despolariza ese ventrículo le va a tomar mucho más tiempo. Entonces, es muy importante que yo busque de manera intencionada si es que se tarda como tal en despolarizarse ese ventrículo. ¿Cómo lo voy a medir? Pues depende de la morfología que yo me encuentre, ¿no? Pero es muy importante que yo mida, por ejemplo, el inicio de la onda Q y hasta el punto más alto de la onda R, ¿sale? Ese tiempo, este tiempo como tal, no debe de durar más de 0,45 segundos, o sea, más de un cuadrito chiquitito. Si dura mucho más de eso, entonces yo ya tengo confirmada mi sospecha de todo lo demás que estuve midiendo.
ya tengo varias cosas, ¿no? Las derivaciones del lado izquierdo muy altas. Otra cosa, voy a tener, ya se ha medido el Sokolov o el índice de Lewis positivo. Voy a tener también el tiempo de deflexión intrínsecoide positivo de más de 45 milisegundos. Entonces, yo ya voy cumpliendo criterios. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber por qué está aumentada esa cavidad. Puede ser que tenga, por ejemplo, o me sugiera que esté sobrecargada esa cavidad. Entonces yo sigo revisando la siguiente derivación, que sería la onda T, ¿de acuerdo? Es muy importante que yo vea si cumple criterios de sobrecarga sistólica o diastólica, que esta parte es muy importante. Como yo estoy hablando del lado izquierdo, me vuelvo a ir, insisto, en B5 y B6. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser completamente opuesta al QRS, la onda T, y la voy a ver de ramas asimétricas. Acuérdense que esto es muy importante. Si yo veo de rama simétrica, me va a sugerir completamente otra cosa. Pero entonces esta parte es muy importante. Tratar de ver cuál es la causa de por qué creció tanto o si tiene algún criterio de alguna sobrecarga, ya sea sistólica o ya sea diastólica. ¿De acuerdo? Ahora, creo que ya terminé con el izquierdo. Sí. Ahora vamos a hablar de la hipertrofia de cavidad derecha, principalmente del ventrículo como tal derecho. Yo les había dicho que se aumentaba hacia el lado izquierdo, se tenía que ir hacia arriba, ¿no? D1 y ABL, pero aquí va a ser lo contrario. Si cambia como tal el voltaje o el eje del QRS, se va a ir hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener, los grados van a ser más de 100, todo va a estar hacia abajo, hacia D3 y hacia ABF. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el plano de transición? Insisto, tienen que saber el electrocardiograma normal. El plano de transición normal es entre B3 y B4. Aquí va a cambiar el plano de transición y se va a ir completamente al otro lado, se va a ir al lado izquierdo. Yo voy a ver la transición demasiado tardía, hasta B5 y hasta B6. Pero ahora como estoy hablando del lado derecho, ahora tengo que buscar principalmente B1 y B2. Entonces, ¿qué me va a sugerir o qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar una R muy grandota en B1 y voy a ir viendo cómo va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a B6. Eso a mí me tiene que hacer sospechar que tiene crecimiento principalmente ventricular derecho. Ahora, ¿qué otra cosa o dónde las voy a buscar de la parte frontal? Va a estar mucho más grande, ya habíamos quedado que crecía más hacia D3 y hacia ABF. Entonces, la onda R va a estar muy aumentada en D3, en ABF y de nuevo, repito, en B1 y en B2. Ujú. Entonces, aquí vamos a tener también Lewis. Ahorita les voy a decir cómo se hacen los cálculos, pero aquí el más rápido de hacer es el índice de Cabrera. A mí se me hace el más sencillo de hacer. Voy a buscar directamente B1, puede ser también B2, porque a veces se mueve un poco cuando están tomando el electro, no se ve completamente bien. No pasa nada si lo miran en B2, lo puedo revisar directamente ahí, ya sea B1 o ya sea B2, y yo voy a contar cuántos cuadritos pequeñitos tengo hacia arriba de la onda R, como les había dicho hace rato, es la que va progresivamente haciéndose más pequeña, de la onda R, y voy a ir contando todos estos cuadritos, todos, 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 todos. Este me va a ser, por ejemplo, 3, ¿no? Y la parte de abajo, esta parte es el numerador, y el denominador lo voy a hacer de la suma de toda esta R que ya me di, más la S, la parte negativa. Entonces, por ejemplo, en este yo tengo 13, más los 5, 4 lo tengo aquí, ¿no? 13 más 4 van a ser 17. Entonces, si hago 13 entre 17 va a ser 0.76. Si yo tengo más de 0.5, es un índice de Cabrera positivo para crecimiento ventricular derecho, ¿de acuerdo? Es súper fácil esta, nada más me voy directamente a B1, sumo todas estas positivas, luego ya el número que me dé este se lo sumo a este de acá y uno lo pongo en el numerador, la suma del otro lo pongo en el denominador, hago la división y me tiene que dar más de 0.5
cumple criterios para hipertrofia ventricular derecha. Ahora, para yo hacer el índice de Lewis, otra vez me voy a ir a mis derivaciones frontales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a ser morfológicamente distinto si se fijan. Voy a buscar intencionadamente la R en D1, ajá, y la S en D3, que va a estar muy pequeñita, ¿sí la alcanzan a ver? La R aquí, la positividad en D1, y la S de D3, que va a estar muy pequeñita. Ese va a ser el primer número o suma que yo voy a guardar. Por ejemplo, aquí está este ejemplo, ¿no? 3 más 1, que serían este es 3, y este es 1, y voy a tener esta suma, va a ser 4. Y luego voy a irme a sumar la R de D3, que fíjense qué tan grandota está, porque habíamos quedado que hacia dónde se iba ese eje, hacia D3 y hacia ABF. Por lo tanto, voy a ir a buscar D3 y voy a ver este voltaje súper aumentado. Entonces, ¿qué voy a sumar? La R de D3 y la S de D1. Sumo estas dos y me va a dar 26. Si yo hago la resta de 4 menos 26, ¿cuánto me queda? Obviamente me va a dar una ecuación que sea mucho menor de 14, ¿de acuerdo? Si yo tengo esto muy negativo, me está sugiriendo que tiene hipertrofia ventricular derecha. ¿Estamos? Entonces, ¿qué otra cosa puedo yo buscar? Si de verdad yo tengo estas ondas y todavía, a pesar de que hago las sumas, a pesar de que hago todo lo demás, no me cumple los criterios. Yo les digo, esto es muy raro encontrar hipertrofias ventriculares derechas por los electrocardiogramas que se toman o porque tampoco es algo tan común. Pero ahorita cada vez vemos más pacientes con EPOC, más pacientes con hipertensión pulmonar, que son pacientes muy crónicos. Es importante tener alto índice de sospecha de acuerdo a lo que les digan los pacientes que tienen de patología de base. Entonces, si yo a pesar de que ya tengo los demás, sigo teniendo como dudoso o estoy en mediciones limítrofes, pues entonces voy a tratar de buscar estos criterios que se llaman de Holland y Flowers. ¿Qué es lo que también yo puedo hacer? Ir a buscar B1. Acuérdense que el lado derecho es B1 y B2. Voy a ir a buscar mi onda R. ¿Cómo está la R? Fíjense qué tan alta está. Y si mide más de 7 milímetros, que mide muchísimo más que eso, también es un criterio positivo. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Buscar la morfología. R grandota, S también grandota. Esto me puede sugerir también crecimiento ventricular derecho. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Hacer otro índice, ¿de acuerdo? Voy a también buscar en B1 y hacer este índice. Fíjense bien, cuánto mide la R y cuánto mide la S. Y aquí yo voy a hacer esta ecuación. Si mide de nuevo más de 0.5 milivolts, otra vez me sugiere hipertrofia ventricular derecha. Y bueno, yo también puedo buscar estos famosos que se ven como empastamientos que dicen algunos, pero fíjense la morfología. Voy a tener R mayúscula, o sea, muy grandota, S muy profunda, pero voy a tener una R otra vez prima muy alta. Fíjense bien, tengo R, S y la R que obtengo aquí, la prima, es súper, súper alta. ¿Qué me está diciendo? Que tiene hipertrofia ventricular derecha. Recuerden muy bien estas morfologías. Yo lo que quiero que se queden es el izquierdo, si es hipertrofia ventricular izquierda, los voy a ver directamente aumentado el voltaje y todos los criterios que les estoy diciendo, los voy a buscar en B5 y B6. Y si es derecho, me voy a ir completamente del otro lado y lo voy a buscar en B1 y B2 también todos estos cambios de los voltajes. Pero de nuevo, yo lo que los invito es que se aprenda la morfología y si yo veo la morfología, voy directamente a hacer mis cálculos y ahora sí busco mi calculadora, busco toda esta información que yo les estoy dando y ahí ya vamos a ver si cumple como tal los criterios. Ahora, al ser igual un ventrículo que no crece tanto como el izquierdo, pero al final si yo estoy buscando si tiene criterios o no de que esté hipertrófico, también le tengo que hacer la medición del tiempo de deflexión intrínsecoide. ¿Se acuerdan que en el otro era 0.045? Aquí es 0.035.
porque de cualquier manera, por mucho que se tarde en despolarizarse el derecho, nunca se va a tardar tanto como un izquierdo. ¿Por qué? Porque no tiene esa parte muscular tan gruesa, aunque esté hipertrófica. Es más fácil que se dilate o que caiga en falla o pase alguna otra cosa, pero no va a terminar creciendo tanto. Entonces, no va a lograr acumular todo ese tiempo para lograr despolarizarse. Pero el tiempo de deflexión intrínsecoide se mide igual que en el otro, el inicio de la onda Q hasta el punto más alto de la R, ¿no? Y también voy a ver si cumple los criterios de sobrecarga, ya sea sistólica o ya sea diastólica. Pero es muy importante que este patrón, por ejemplo, que yo les había enseñado de RSR, ajá, y con las T's completamente negativas, igualmente de ramas asimétricas, puede sugerir sobrecarga diastólica principalmente. Y pues nada más, ya después ya tengo la parte de la práctica. No sé qué otra cosa quieras que revisemos o si ellos quieren alguno, como hacer algún cálculo o quieren que nos regresemos de alguna otra forma. La verdad es que esto está muy conciso, no creo que tenga mucho sentido dar mayor información. No, yo creo que está bien, de hecho por eso me interesaba mucho que les dieras esta plática porque pues la verdad es que lo haces muy sencillo y hace que simplemente teniendo los índices, pues podamos Ujú. calcular o nos demos cuenta y demos el diagnóstico de crecimientos de cavidades ventriculares. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o se haya quedado con alguna duda. Yo disculpe la interrupción. Adelante, doctor. Ahí en el consultorio, en la computadora del consultorio de valoración preanestésica, pues dejé un Excel donde podemos calcular el índice de masa corporal, pero abajo está cómo calcular todos los índices de hipertrofia ventriculares. Entonces nada más hacen su medición y ponen los milímetros que miden y ya se calcula automáticamente en el Excel. Entonces ya lo pueden hacer ahí mismo en la computadora del consultorio. Está ya Eso sí, ¿se acuerdan? la más ¿Eh? fácil tienen. Ya hasta lo tienes Les más digo Doctora, que fácil. está primero muy necesito. fácil ahí, ya nada más lo miden y lo ponen y luego les calcula los diferentes índices. Ok, pero bueno, también es importante que sepan cómo son cada uno, ¿no? Entonces, esos pues ténganlos ahí anotados, ténganlos ahí en su teléfono. Y pues esto, lo que yo siempre les he dicho, normalmente pues es estar haciendo práctica, viendo electros y tanto para crecimientos como para lo que vimos de isquemia, necrosis, lesión, todo lo que hemos visto de los criterios de electrocardiografía normal, etcétera. Pero pues eso es estar viendo electros. Entonces, esto es importante porque para que no caigamos en el error de cuando ponemos la descripción del electro, copiamos lo que dice el internista, o porque a veces el R1, el R2 de medicina interna, o que sea sin saber, pues pongamos sinusal, sin lesión, isquemia y necrosis, ¿no? Que es como luego vemos ahí cómo reportamos los electros, o si no, nos pirateamos lo que pone el urgenciólogo o el internista, ¿no? Y que créanme que en muchos de los casos a veces, pues, no es el diagnóstico específico, ¿no? O bueno, no es la realidad, ¿no? Entonces, pues es más importante que pues lo hagamos nosotros, tengamos la idea, ya el conocimiento con los criterios y empezar a ver electros. Vean pues la cantidad de pacientes con hipertensión arterial que tenemos y hay pacientes que ya tienen hipertensión de larga evolución. Agárrense esos electros y empiecen a sacar los índices. A veces, por ejemplo, aquí en la clase los electros pues, están muy bonitos, ¿no?
O sea, obviamente para la clase pues escogemos los electros donde se aprecia mejor. Pero ustedes mismos cuando empiecen a ver electros pues van a ver, no, este electro está mal tomado porque pues no puede ser. O sea, no puede ser que salga este más esto y entonces ustedes se van a percatar también cómo empezar a, a, a desechar algunos electros para tomar el mejor, que esté mejor tomado, ¿no? Porque también ese es uno de los problemas graves ahí en el hospital, que el electro pues lo toma el interno, ¿no? Entonces, cada vez sale con mucha interferencia, hay electros que de plano dices, pues no lo puedo ni, ni lo puedo interpretar porque pues está todo con mucha interferencia, está mal tomado, no está, y pues para eso pues necesitamos como que tener el conocimiento inicialmente, ¿no? Pues bueno, pues ahora sí que se está, Mira, te a quería ver, enseñar este electrocardiograma adelante, que me adelante. mandaron apenas para una valoración. Y el internista le puso que tenía bloqueo de rama derecha y que todo bien. Y Mm, o sea, pues no, ¿no? O sea, es un izquierdo, está muy feo. Era una señora que estaba para un aneurisma urgente. O sea, la verdad es que de todas formas yo no iba a posponer el procedimiento porque ya se había roto. Entonces la tenía que pasar, pero ante este electrocardiograma, pues yo lo único que hice fue pedirle un eco, ¿no? Para ver si tenía algún criterio de isquemia, si tenía alguna cosa que a mí me sugiriera que ya fuera algo más crónico. La señora había tenido un infarto cerebral previo, entonces no era valorable la clase funcional. Pero ante este electro me pusieron bloqueo de rama derecha, todo ok, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es que veamos, o sea, ellos entiendan que tienen que aprender a ver cuando algo no es normal, ¿no? O sea, yo siento que lo más importante es saber identificar cuando un electrocardiograma no es normal para ir al siguiente paso y entonces de verdad estar apoyados para pedir alguna otra prueba, ¿no? Yo pedí el eco y nada más, ¿no? Y le fue muy bien a la señora, está perfecta, pero la verdad es que, o sea, sí te da como un poco, no sé si qué pensar, pero ves estos electros y que te digan cosas que todo normal, pues no es lo correcto, ¿no? Por eso es tan importante que ellos sepan y este fue de antier. exacto, y también a veces, pues, como en ocasiones sí, la interpretación que hace el mismo electrocardiograma puede coincidir, como también No, no puede que puede no. coincidir, y en la mayoría de los casos no coincide o coincide alguno, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el eje a lo mejor, pero ya cuando ponen diagnósticos, pues ahí sí ponerlo en duda. Entonces, pues muchas gracias, Darcy, nuevamente por ayudarnos aquí en las sesiones. Ya casi están tomando una serie de electrocardiografía, pero pues es importante, ¿no? Porque sí nos habla mucho de la, de la condición del paciente, ¿no? Y bueno, pues ahí, por ejemplo, los R3 que ya van a egresar, pues donde lleguen, créanme que pues les preguntan siempre al anestesiólogo de ahí en el quirófano que cómo ven el electro, ¿no? Y entonces te dicen, oye, ¿y cómo ves si lo pasamos? Y si están a veces en medicina privada, pues más dudas, ¿no? Entonces, porque digo, en el público, pues es muy sencillo, o sea, es que pues que lo vea cardio y luego vemos, ¿no? Pero pues en cirugía privada es muy distinto, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo? Si ¿Nadie? quieren que les mande la presentación o las puras mediciones, también se las puedo mandar, o te las mando a ti por correo, nada más copio las diapositivas que tengan las puras fórmulas para que ellos también lo tengan a la mano, lo pueden tener en su celular, ¿no? Así como rápido y lo Exacto, checo, ¿no? O exacto. sea, yo no tengo ningún tema en que ellos los tengan en su teléfono o les hago un PDF así en fast, y te lo mando y ya se los compartes, ¿va? Bueno, Muchas perfecto. De gracias. todas maneras, Va, esto viene en el libro que ella va a salir. Entonces, ella escribió súper. precisamente este capítulo de crecimientos. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Darcy. Ahí No, a ti. otro día te molestamos con algún otro tema. No, hombre, con mucho gusto.
Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues damos por concluida esta sesión. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Gracias, doctora. buenas noches. Gracias. doctora. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Bye, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye.